Una barra de chocolate premium puede venderse como lujo europeo, pero empieza como una semilla fermentada bajo calor tropical, muchas veces en manos de pequeños agricultores latinoamericanos. Durante décadas, la región puso el cacao y otros capturaron la marca, el diseño y las ganancias. Ahora, América Latina quiere transformar ese origen en identidad y poder económico. La pregunta es cómo una semilla local puede convertirse en negocio global, cuando el mayor dinero del chocolate casi nunca se ganó donde nace el cacao. Antes de ser una barra, el cacao fue alimento, moneda y símbolo. En Mesoamérica, pueblos como los mayas y los mexicas preparaban bebidas de cacao con agua, maíz, chile o vainilla, y las semillas podían circular como forma de intercambio en mercados y tributos. El valor no estaba solo en el sabor. El cacao crecía en territorios específicos, zonas cálidas, húmedas, con suelos tropicales y sombra natural. Por eso, cada mazorca conectaba la planta con un paisaje, una ruta comercial y una comunidad que sabía cultivarla, fermentarla y usarla. En mapas antiguos y relatos coloniales, el cacao aparece ligado a regiones de lo que hoy son México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. No era un producto sin origen, tenía geografía, conocimiento y prestigio. Europa transformó después el cacao en chocolate industrial, con azúcar, leche, maquinaria y marcas globales. Pero la historia no empieza en fábricas europeas, empieza mucho antes, en América, y ahí surge la pregunta central. Si el origen era tan valioso, ¿por qué las mayores ganancias terminaron tan lejos de donde nacía el cacao? La contradicción era simple. América Latina podía producir cacao, pero no siempre capturaba el negocio del chocolate. Una finca vendía semillas fermentadas y secas en sacos. Ese cacao salía por puerto como materia prima, con un precio ligado a peso, calidad y mercado internacional. Después, en otro país, comenzaba la parte más rentable. Los granos se limpiaban, tostaban y molían. La pasta de cacao se convertía en manteca, polvo o licor de cacao. Luego venían el conchado, la mezcla con azúcar o leche, el moldeado, el empaque y la construcción de una marca. Cada etapa agregaba valor. No era lo mismo vender un saco anónimo que vender una barra con diseño, historia, distribución en supermercados y presencia en aeropuertos o tiendas gourmet. El consumidor final no pagaba solo cacao, pagaba textura, receta, confianza, publicidad y acceso. Así se formó una cadena desigual. El productor asumía clima, plagas, cosecha y fermentación, mientras la industria extranjera controlaba procesamiento, marketing, retail y margen premium. La semilla salía barata, pero regresaba convertida en un producto caro. La lección económica es dura. El origen importa, pero quien controla la cadena correcta decide cuánto vale realmente el chocolate. La respuesta latinoamericana no fue competir solo por toneladas, fue demostrar que algunos granos podían venderse como origen, como identidad y como sabor. Ahí entra el cacao fino y de aroma. No se valora únicamente por su contenido de grasa o por su rendimiento industrial, sino por perfiles sensoriales difíciles de replicar. Notas frutales, florales, de nueces, acidez elegante, baja amargura y una complejidad que cambia según suelo, clima, genética y fermentación. Ecuador fortaleció su reputación con cacaos nacional y aromas florales. Perú empezó a posicionar regiones amazónicas con granos nativos. Colombia impulsó cacaos de origen en zonas antes marcadas por conflicto. México conectó su historia mesoamericana con variedades tradicionales. República Dominicana creció como referente orgánico. Venezuela mantuvo el prestigio de nombres como Chuao Porcelana y Sur del Lago. En el mercado masivo, el cacao suele mezclarse hasta perder apellido. En el mercado premium, el apellido importa: finca, valle, variedad, fermentación, cosecha e historia. Esa narrativa permite que una barra cueste mucho más que una tableta industrial. Pero aparece la pregunta central: si el grano latinoamericano puede valer más, ¿qué falta para que ese valor llegue al productor y a la región que lo hizo posible? La respuesta empieza mucho antes de una barra envuelta en papel elegante. Empieza en la finca, cuando el productor decide qué mazorcas cortar, cuáles dejar madurar y cuáles descartar, porque una semilla enferma puede contaminar todo un lote. Después viene la apertura de la mazorca. Las semillas cubiertas de pulpa blanca se seleccionan a mano y se llevan a cajones de fermentación. Ahí ocurre una transformación crítica. Sube la temperatura, cambian los azúcares, muere el embrión de la semilla y se empiezan a formar los precursores del aroma a chocolate. Si la fermentación queda corta, el cacao puede saber plano, verde o amargo. Si se pasa, aparecen notas avinagradas o podridas. Y si el secado al sol se hace mal, la humedad puede provocar moho y arruinar un grano que genéticamente era excepcional. Por eso las cooperativas se volvieron decisivas. Organizan centros de acopio, capacitan en cosecha y fermentación, clasifican granos por calidad y documentan de qué finca viene cada lote. Esa trazabilidad permite vender con confianza y construir relaciones directas con chocolateros que pagan por consistencia, no solo por volumen. En el cacao premium, la calidad no nace en una fábrica lujosa, nace en decisiones técnicas tomadas por agricultores y comunidades rurales. Pero el grano bien trabajado es solo el primer paso. El salto real ocurre cuando América Latina deja de vender
vender solo sacos. El salto empieza cuando el cacao deja de ser una materia prima anónima y entra en una cadena donde cada decisión puede multiplicar su precio. Primero se clasifica, se pesa y se empaca para exportación. Ahí ya aparece una diferencia. No vale lo mismo un saco mezclado, sin historia, que un lote separado por finca, variedad, fermentación y perfil sensorial. Luego vienen los intermediarios, certificadoras, transportistas, aseguradoras y compradores que conectan ese grano con fábricas en otros países. En la planta, el cacao se limpia, se tuesta, se descascarilla y se muele hasta convertirse en licor de cacao. Después puede separarse en manteca y polvo o seguir hacia una barra. El conchado refina textura y sabor durante horas. El templado ordena los cristales de la manteca para que el chocolate brille, se quiebre bien y no se derrita de forma irregular. Pero el mayor salto de valor aparece al final. Empaque, diseño, historia de origen, marca, distribución y venta. Una barra premium no cobra solo por los gramos de cacao que contiene. Cobra por consistencia, experiencia, confianza y acceso a un consumidor dispuesto a pagar más. Por eso controlar más etapas promete márgenes más altos. También exige capital, tecnología y pelear espacio contra gigantes globales que dominan anaqueles, publicidad y logística. En el chocolate premium, el origen único funciona como una promesa verificable. Esta barra viene de una región, una cooperativa o incluso una finca específica. El sabor deja de ser genérico y empieza a hablar de suelo, clima, variedad de cacao, fermentación y tradición agrícola. Esa conexión permite vender algo que las grandes mezclas industriales no pueden copiar fácilmente: identidad. Un cacao de Chuao, Tumaco, Piura o la Amazonía ecuatoriana puede convertirse en una historia de territorio, no solo en un ingrediente. Pero la historia necesita pruebas. Por eso aparecen comercio justo, producción orgánica, certificaciones, trazabilidad digital y relaciones directas entre chocolateros y productores. Cada sello reduce dudas para el comprador y cada dato sobre el lote aumenta la confianza en mercados donde el consumidor exige saber quién cultivó el cacao y bajo qué condiciones. En tiendas especializadas de Europa, Estados Unidos y Asia, las barras premium se venden con empaques elegantes, porcentajes visibles, mapas de origen y notas de cata. El cliente paga más por autenticidad, transparencia y una experiencia que se parece al vino o al café de especialidad. La pregunta es si las marcas latinoamericanas pueden convertir esa autenticidad en poder global de marca. Competir contra gigantes no significa hacer una barra mejor y esperar que el mundo la descubra. Significa entrar en un mercado donde empresas europeas y estadounidenses controlan anaqueles, contratos con supermercados, campañas publicitarias, logística refrigerada y relaciones con distribuidores construidas durante décadas. Para una marca latinoamericana, el primer obstáculo aparece antes de vender: financiar maquinaria, empaque, certificaciones, inventario y viajes a ferias internacionales. Luego viene el costo de convencer a un comprador extranjero de que una empresa pequeña puede entregar calidad constante, cumplir fechas y sostener volumen. El chocolate tampoco compite solo en sabor. Compite en diseño, narrativa, confianza, precio, presencia digital y acceso a vitrinas donde el consumidor decide en segundos. Una barra con cacao excepcional puede perder frente a una marca con mejor empaque, mejor distribución o una historia más fácil de entender. Mientras tanto, muchos productores siguen atrapados en precios internacionales volátiles, intermediarios que capturan margen, enfermedades del cultivo, falta de crédito y cosechas amenazadas por el cambio climático. La región tiene biodiversidad y cacao fino, pero no siempre tiene fábricas, laboratorios, cadenas de frío y capital para convertir ese potencial en escala. Por eso, el desafío estratégico es enorme. América Latina no solo debe demostrar que cultiva cacao extraordinario, debe aprender a transformar ese cacao en marcas capaces de competir por atención, lealtad y valor agregado. América Latina se vuelve potencia cuando vende origen, calidad, historia, trazabilidad y chocolate terminado. Ese cambio conecta agricultores, cooperativas, fábricas artesanales y marcas exportadoras en una misma cadena de valor. Gracias por ver. Escribe en comentarios qué país debería liderar esta transformación, porque el verdadero poder no está solo en cultivar, está en transformar.